Bien, vamos a continuar con las actividades de nuestro libro de matemáticas de tercer grado. En esta ocasión vamos a comenzar con la sesión número 1 de nuestra secuencia número 18, que como ustedes pueden ver se denomina Tendencia Central y Dispersión de Conjuntos de Datos, parte 1. Bien, este es un estudio, por así decirlo, en el cual se están ubicando datos acerca de la cantidad de tiempo que las personas dedican a, dedican su tiempo a pasar X cantidad de de frente a una pantalla, ya sea de televisión, ya sea de un celular, computadora, lo que sea. Pero el punto, estamos hablando de que hay personas, tanto del sexo masculino como femenino, de distintos rangos de edades, como ustedes pueden ver en la gráfica. Podríamos englobar, este conjunto de personas que va desde los 12 años hasta los 29. De alguna manera esto nos permitiría visualizar si las preferencias de estas personas conllevan a tener un estilo de vida saludable. Entonces, tenemos que ver cómo en este caso la matemática ayuda a resolver una situación de salud. Entonces, no necesariamente quiere decir que todos son personas, entre comillas, adictas, ¿no? al uso de estos dispositivos que te mantienen, distraído, sino que en este caso le estamos dando un uso, bastante cercano a lo que se puede observar en la realidad. Recuerda que las matemáticas por sí solas son interesantes y mucho también cuando se aplica en otras áreas del estudio. Entonces, el tema de esta secuencia es las medidas de tendencia central, así como algunos elementos que permiten entender la dispersión de ciertos datos. Es decir, muchas veces podríamos pensar que si tuviéramos, vamos a inventar, cinco niños, y los niños, hay uno que ve 1 hora la televisión, otro la ve 2 horas, 2 de ellos las ven 5 horas y hay uno que la ve 8 horas. Si nosotros hablamos de medidas de tendencia central, pues estaríamos hablando básicamente de lo que es la media aritmética, o lo que muchos llamamos como promedio. Entonces, si vemos así este estudio, pensaríamos que los niños en general ven muchísima televisión o pasan mucho tiempo enfrente de una pantalla. Sin embargo, para eso es, la desviación media, que lo pueden ver aquí en esta zona, nos va a permitir, ver si es en realidad la media aritmética una medida confiable de esto. Porque de los 5 alumnos o de los 5 niños que mencioné, hay uno que pasa dos que pasan muy poco tiempo en la televisión. Y podremos decir que debido a que hay personas que pasan mucho tiempo enfrente de una televisión o de una tablet, y a la hora de sacar el promedio en general, nos da la percepción que es errónea, que mucha gente ve mucha televisión y sin embargo no lo es del todo correcto. Por eso se necesita estudiar no solamente en este caso la media aritmética, sino la desviación media. Bueno, vamos a aplicarla a algún determinado tema. Hay cantidades que tenemos acá que no están en tu libro. En tu libro se entiende que si tú sumas cada una de estas columnas, todas estas representan porcentajes, Aquí incluso dice porcentajes.
Si tú sumas cada columna te da un 100%. Ya sea que estés hablando en el caso de los hombres que van de los 18 a los 29, o hombres que van de los 2 a los 17, o los hombres en total, y lo mismo con las mujeres. Entonces, aquí tenemos que tener, válgase la redundancia, claro que el conjunto en general de personas es un poco más de 24,000 personas. Aquí observa, deja resaltarlo, deja resaltar que estas y estas son las cantidades totales tanto de mujeres como de hombres que entraron en este estudio. Entonces, no es que son, digamos, la suma de todas esas cantidades. No. La suma de estas dos unidades, o de estos dos conjuntos, aquí vamos a poner una flechita o un lápiz. Estos dos en realidad es la suma aquí está, miren, aquí está. Entonces, tú lo ves así y podríamos concluir que los 16,078 mujeres en realidad son estos dos conjuntos, y de forma análoga pasaría con los hombres. Si tú sumas los 1,902 y los 6,711, pues nos daría una cantidad, digamos, que nos va a dar 8,613. Ojo, Entonces, estas cantidades que te puse aquí en color rojo son, digamos, si convirtiéramos esos porcentajes en personas, nos darían más o menos esas cantidades. Te tengo que indicar que es un aproximado, porque en realidad no hay pedazos de personas. Aquí, por ejemplo, el 29% de las mujeres en total representan aproximadamente 4,663 personas. Ahí dice 4,662.62, pero no hay .62 personas. Lo que se hace en algún momento es un redondeo, ¿sale? Hay que entender que esas pequeñas variaciones son el hecho de ir aproximando lo que sería la cantidad total de cada uno de estos porcentajes. ¿Sí? Eso significan estas cantidades en color rojo, y que se obtienen pues con uso de una calculadora. En este caso, yo quiero saber cuánto es el 29% de 16,078. Pues bueno, a 16,078 lo multiplicamos por 0.29 y me va a dar aproximadamente 4,662.62, que es lo que aquí tenemos representado. Y así le tendríamos que hacer con cada uno de ellos. Yo solamente te dejo aquí 1 o 2 ejemplos para que tú puedas calcular esto con tu propia calculadora. Por ejemplo, ¿cuántas personas representan el 11% de 8,613? Pues 8,613 por 0.11, que sería el 11%, me va a dar aproximadamente 947.43 personas. Aprox, vuelvo a insistir, no hay pedazos de personas. Ahora, vamos a aplicar este estudio. Nos dicen cuántas horas al día pasas al frente a una pantalla. Pues bueno, vamos a analizar esta encuesta de tendencias juveniles del 2018 en la Ciudad de México. ¿Qué información se presenta en la gráfica? Pues bueno, la gráfica nos indica la cantidad de horas que una persona pasa frente a un dispositivo con pantalla, considerando intervalos de edad. ¿Sí? Podríamos aumentarle y sexo, ¿no?
Aquí dice, ¿cómo se organizaron los datos para presentarlos? Pues para presentar los datos se separaron por sexo, por intervalos de edad y por intervalos de tiempo dedicados a ver algún dispositivo con pantalla, que es la información que viene en esta sección. ¿Vale? Bueno. Entonces, nos preguntan, en total, ¿cuántas personas contestaron la pregunta de interés? Pues bueno, como te había mencionado, entre mujeres y hombres, da un total de 24.691 personas. ¿De dónde salió esa información? Pues bueno, de estas dos cantidades. Y bueno, para sumarlo, pues serían 16.078 más 8.613 y me da 24.691 personas. Ahora, ojo, dice, ¿cuál es el porcentaje máximo de horas al día que los jóvenes pasan frente a una pantalla? En este caso no me están diciendo que si los hombres o las mujeres, simplemente me está diciendo los jóvenes. Punto. Entonces, el porcentaje más grande que me da la tabla, por así decirlo, de todos, yo puedo darme cuenta que el intervalo este es el más grande. Es cierto que aquí, por ejemplo, tengo 36, 34, 36%, pero en este intervalo de 4 a 7 es el intervalo donde la gente pasa más tiempo viendo tele. Entonces yo aquí puedo contestar que entre 4 y 7 horas diarias pasan el 34% de los jóvenes como porcentaje máximo. Incluye hombres y mujeres. Puse hombres y mujeres porque esta es la columna de hombres y mujeres, 34. Por eso puse esta. Me estoy refiriendo a esta. Porque ni me dicen si los jóvenes que van de los 12 a los 17, de los 18 a 29, por así decirlo. Entonces, ¿es posible conocer el promedio del número de horas al día que los jóvenes pasan frente a la pantalla de algún dispositivo? Bueno, tiene sus matices. Generalmente los intervalos deben ser intervalos, digamos, con un rango, digamos, igual. Pero bueno, vamos a asumir que los intervalos, que son esta columna que va del lado izquierdo, esta, digamos que fueran iguales. Entonces puede uno decir, sí, se puede calcular el promedio que podría entender, bueno, más bien aquí me faltaría agregar entenderse como la media aritmética, aunque es necesario calcular la marca de clase para cada intervalo. La marca de clase es digamos, un valor que sería como el punto medio de estos intervalos. ¿Sí? Aquí no estamos ocupando marcas de clase. Aquí la marca de clase sería, por ejemplo, 1 más 3 me da 4 entre 2, porque serían dos límites, me daría 2. Aquí 4 más 7 me daría 11 entre 2, me daría 5.5 y así sucesivamente, pero me voy a dar cuenta que no están, digamos, uniformes los intervalos, ¿no? Pero de que se puede hacerlo, sí se puede hacer. Ahora, ojo, aquí dice, ¿quiénes pasan más horas frente a una pantalla? Bueno, aquí podremos decir las mujeres. ¿Por qué? Pues entrevistaron a muchas más mujeres que hombres. Por eso dice aquí, aunque en la encuesta hay más mujeres que hombres, los porcentajes son ligeramente mayores en el caso de las mujeres. Es decir, no es por la cantidad de mujeres lo que uno puede pensar que ellas son las que pasan más tiempo viendo la televisión, sino más bien por el porcentaje. Entonces, fíjate que, digamos, en porcentaje, los hombres que, digamos, que pasan viendo más televisión, si juntamos los que pasan más, es decir, estas cantidades, por ejemplo, más de 12, estaremos hablando más de medio día viendo televisión. Si hablamos de ese mundo, que ya es muchísimo tiempo ver la tele,
Estamos hablando que los números más grandes son de las mujeres. Fíjate, compara los hombres con las mujeres. Si hablamos de aquel mundo donde los chicos ven entre 8 y 12 horas, que también es muchísima televisión, las mujeres siguen teniendo una ligera ventaja. Por ejemplo, aquí 21% de hombres contra 22% de mujeres. Si hablamos del siguiente intervalo de 4 y 7, aquí habría un pequeño, digamos, respiro, por así decirlo, de las, digamos, de las mujeres, porque hay más hombres que ven de 4 a 7 en porcentaje, ¿sí? Pero como es prácticamente el doble, no es igual, pero prácticamente el doble de mujeres que de hombres, pues uno podría pensar que los que pasan más tiempo, frente a una pantalla, pues son las mujeres. Ahora, ¿en qué intervalo de edad se concentra la mayoría? Y pues el intervalo es el de 4 a 7 horas. Ese es el tanto para hombres como para mujeres. Ahora, ¿qué tan dispersos están estos datos? Pues bueno, los datos definen una gráfica, hablando de dispersos, que estarían cargados, digamos, es una gráfica que está cargada a la izquierda, donde se podría observar que el grueso de las personas ve menos de 7 horas y se reduce conforme aumenta la cantidad de horas. Es decir, aun cuando en nuestra gráfica podemos ver que hay gente que pasa más de 12 horas, el grueso, aquí está, digamos. Si tú cuentas 29 más 34, nos estaría dando 63. O sea, el 63% de las personas aprox son, digamos, las que pasan la mayor cantidad, digamos, de tiempo. Y bueno, eso nos llevaría de los que van desde 1 hora hasta los que van a 7 horas. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos interpretando la información. Ahora, ¿con qué propósito creen que interesa conocer esta información? Pues bueno, podríamos utilizar la información para, bueno, déjenme aquí ampliarlo, para determinar las preferencias del mercado. Por ejemplo, si tú sabes que, si tú eres dueño de una televisora o necesitas saber, te encargan, oye, de las personas que nos ven, ¿de qué sexo son? ¿Qué edades tienen? Entonces, el saber que en ese horario de, digamos, estamos inventando, de las 4 a las 8 de la noche, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, la mayoría tiene menos de 25 años. Pues es altamente probable que la publicidad esté cargado para ese tipo de público. Quizá el público, digamos, inventando, ¿no? El público ya más grande, ese lo vas a encontrar de las 9 de la noche en adelante. ¿Sí? Más o menos así, en ese sentido, podría ser una respuesta. ¿Es la única? No, no es la única. Puede haber muchísimas. Porque podría yo pensar que la información tiene el propósito de saber que si somos, que si los jóvenes son sedentarios o no. Es decir, hemos visto que ser sedentario en estos días implicaría ser una persona que físicamente no eres muy activo y que podría llevarte, digamos, vamos a inventar, a un sobrepeso, porque tienes una vida pasiva. Entonces, lo vemos por el lado de la salud, también podríamos ver información útil en esta encuesta. Entonces, no hay una sola respuesta para esta pregunta. ¿Creen que si hacen esta pregunta a los jóvenes de su escuela o localidad obtendrán resultados similares? Bueno, aquí depende mucho de cómo te imagines tu institución. Si yo hablo de, digamos, a lo mejor de la comunidad donde yo vivo, yo diría que no. ¿Por qué? Pues no se tiene la misma cantidad de dispositivos disponibles por familia. Aquí estamos hablando de que hay gente mucha gente joven, muy joven,
estamos hablando de personas que van de los 12 a los 29 años, mucha gente que pasa viendo pues cierta cantidad de televisión. Entonces yo diría, no, en mi comunidad no. Pero si tú crees que en tu comunidad sí, también estaría bien, siempre y cuando pues le pongas por qué sí o por qué no. ¿Estamos? Ahora, esto sería como un ejemplo de cómo interpretar estas gráficas. Ojo, ahora vamos a ver un ejercicio donde es un ejercicio distinto al que estamos viendo hace rato porque hablábamos de miles. Aquí se supone que estamos estudiando dos grupos de 25 personas. Igual, lo que queda igual es que la cantidad de horas que pasan frente a una pantalla. Pues bueno, el grupo A entrevistó a 25 y estos fueron los datos que le dieron. Aquí están los datos ya ordenados. Estos aquí del lado izquierdo son los del grupo A. ¿A quién más te voy a poner aquí? Grupo A. Y estos son los del grupo B. Ya acomodados. Vamos a sacar, como nos están pidiendo, en algún momento nos van a pedir un promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Pues el promedio se saca, el promedio o lo que sería la media aritmética sería sumando todos los datos y dividirlo entre la cantidad de personas. En este caso, pues yo tendría que sumar 0, más 2, más 0, más 15, más 9, más 5, más 2, 12, más 12, más 4, más 13. No me va a dar para la calculadora para poner todos, pero bueno. Más 5, hasta aquí, voy 79, más 0, más 6, más 10, más 0, más 11, más 8, más 7, más 3, 7, más otro 7, más 5, más 5, más 15. En total me da 163, que lo puedes ver acá. Y a esa cantidad la divides entre la cantidad de personas, que son 25. Y me va a dar 6.52. De forma análoga haría el proceso para el grupo B. Ahí me da un promedio, o sea, una media aritmética de 7.32. Fíjate que los dos grupos tienen 25 personas, pero mientras en el grupo hay dos, por ejemplo, que pasan 15 horas, tenemos 4 que no ven nada de tele. En el grupo B, fíjate, tenemos una sola persona que pasa 15 y hay 2 personas nada más que no ven tele. Entonces, a pesar de que este tiene dos, digamos, cantidades muy grandes y 4 en 0, y que tienen más personas en las condiciones que el grupo B, pero resulta que el grupo B tiene un promedio en general mayor. Bien, entonces nos preguntan ¿en cuál de los dos grupos los alumnos pasan más tiempo al día frente a la pantalla? Pues bueno, con esto podemos decir que es el grupo B. ¿Por qué? Porque si sumamos la cantidad de horas de todos los elementos que vamos a... faltó una E. Todos los elementos del grupo B nos dan 183 horas en total. ¿Cómo se podrían comparar los datos de estos dos grupos? Pues obteniendo el promedio o lo que conocemos también como media aritmética, que es esto que te estoy presentando. Ahora, ¿por qué? Porque no todos ven la misma cantidad de tiempo una pantalla, por lo que es necesario calcular un promedio de grupo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta, pues, que el grupo B, en general, si sumamos los que ven nada de tele y los que ven 15 horas, juntamos más horas en el grupo B. Por ende, o por consecuencia, vamos a tener un promedio o media aritmética mayor. Ahora, me piden que en mi cuaderno haga una tabla de frecuencia que muestre la distribución de cada grupo. Ahora, ya que tenemos esta tabla de distribución, no sé si la tenemos por acá. No. Bueno, esa la podremos hacer con una gráfica de barras.
Pero bueno, vamos a lo que nos plantea. ¿Qué significa que un joven dé como respuesta 0 horas? Pues bueno, si una persona da 0 horas, significa que no ve ningún monitor de algún dispositivo. Ya si quieres, pues ampliarle durante el día, por dar una respuesta larga. Alguien podría decir, pues es una persona que no ve nada de tele, o que no ve ninguna pantalla, punto, ¿no? Eso significaría los números ceros, que acá hay 4 y aquí hay 2. Ahora, me dicen, de acuerdo con lo que indicaron los alumnos del grupo B, ¿cuál es el número más frecuente de horas al día que pasa frente a un dispositivo? Si tú lo puedes ver, hay números que se repiten, pero el que más se repite es el 4. Esto se refería, es un concepto que se llama moda. ¿Qué es la moda? Pues digamos aquel evento que se repite más veces. Entonces aquí lo que podremos decir, ¿cuál es el número más frecuente de horas? Pues 4 horas al día. Y en el grupo A, ¿cuál es el que se repite más veces? Fíjate, el que más se repite es el 5, que se repite 4 veces, y 0, que también se repite 4 veces. Por eso aquí ponemos 0 y 5 horas diarias. Entonces, justifique tu respuesta. Pues bueno, en el grupo A hay 4 personas que pasan 0 o 5 horas por día viendo alguna pantalla, mientras que en el grupo B hay 4 personas que ven 4 horas por día o pasan 4 horas por día viendo alguna televisión. Aquí me gustó más pasan. Bien, ahora, ¿cuál es el promedio del número de horas al día que los jóvenes del grupo A pasan frente a la pantalla de algún dispositivo? Pues ya te lo puse acá y lo anotamos de este lado. Igual calculamos lo del grupo B, que sean 7.32 horas por día. Ahora, en el grupo A, ¿cuál es la diferencia entre el número máximo de horas al día que pasan frente a una pantalla y el mínimo? Pues bueno, fíjate, como ya están ordenados, el máximo es 15 horas y el mínimo 0 horas. Pues bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues 15 horas. Y lo mismo nos va a suceder con el grupo B, porque también tenemos como máximo 15 y como mínimo 0. También hay 15 horas. ¿Cuál de los dos grupos analizados muestra una mayor variabilidad en los datos? Pues bueno, aquí te podremos decir que en el grupo B hay una mayor variabilidad. ¿Por qué? Podemos ver que hay más datos, digamos, en comparación, no de personas, porque los dos grupos tienen 25. Si no se refiere, por ejemplo, a este, si tú te fijas, le faltaría el 1. Si vemos desde el 0 hasta el 15, le faltaría el 1. Le faltaría... estaría el 1... le faltaría el 14, 1 y 14 por ejemplo, y aquí le faltaría 1 y 14, ¿sí? Digamos, ¿qué otros argumentos? Por ejemplo, bien, entonces aquí es bien importante entender a qué le llamaríamos variabilidad, porque el libro pues, no me está expresando qué le llamaríamos variabilidad. Si se refiere a que hay, digamos, muestras más variadas o menos variadas, pues aquí el grupo A, si vemos del 0 al 15, le faltaría el 1, o sea, personas que ven 1 hora. De ahí puedo darme cuenta que faltarían los que ven 14, o sea, ahí faltan 2. Y aquí faltarían los del 1, los del 7, los del 8. Bueno, entonces aquí a lo mejor hasta podremos cambiarlo y decir que sería el grupo A. Hay una mayor variabilidad, por ejemplo. Entonces, ahora, dice, en grupo y con la ayuda de su maestro vamos a revisar los datos. Bueno, lo revisaremos cuando tengamos la oportunidad, y comenten cuáles son las medidas de tendencia central y de dispersión que requirieron calcular para dar respuestas. Voy a tratar de explicártelo con la calculadora.
Si hay alguna duda, me puedes mencionar algo. Ahora, aquí hablan de una medida que se llama desviación media. No es lo mismo que el promedio o la media aritmética. Ojo, vamos a verlo. Ahora, dice, con la información obtenida de estos grupos, consideran que esos alumnos de telesecundaria pasan demasiado tiempo frente a una pantalla, ya sea mirando televisión o usando un celular. Pues de mi particular punto de vista yo digo que sí. ¿Cuál es la justificación? Obvio, esto depende de tu punto de vista. Yo aquí mi justificación es que, asumiendo que se te recomienda dormir 8 horas, pasas más o menos entre, digamos, más o menos unas 8 horas entre que te trasladas y estás ahí en la escuela, 8 horas en la escuela, ya llevas 16. Te quedan 8 horas para realizar otras actividades. Si consideramos que ese tiempo, digamos, en los dos grupos pasan de las 6.5 horas, porque el grupo A pasa 6.52 y el grupo B 7.32, viendo televisión, ¿cuántas horas te quedan, por ejemplo, para la convivencia? ¿Cuánto tiempo te queda para hacer, digamos, ordenar tu cuarto? ¿Cuánto tiempo te queda para hacer ejercicio, para convivir con otras personas? Pues le estás dejando muy poco tiempo. Entonces, en eso me baso para decir que sí, tanto el grupo A como el grupo B pasan demasiado tiempo viendo la televisión o el celular. Ahora, lo de variabilidad, te voy a explicar un poquito de lo que es la desviación media. Pues bueno, vamos a ver si lo dejo para el siguiente video o lo calculamos de una vez. No, yo creo que lo vamos a dejar para el otro video. Espero que nos acompañes. Por lo pronto no me queda otra cosa más que agradecer tu tiempo y recuerda que nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.